Hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos una semana más al canal de YouTube de Easy. Esta semana vamos a hablar de una lesión también frecuente en la región del tobillo, la tenosinovitis del tibial posterior. Ya sabes que el tibial posterior puede presentar multitud de entidades patológicas, desde entesopatías, tendinosis, tenosinovitis, tendinitis, en función del momento lesional en el que se encuentre ese tendón y las características del mismo. Por eso es importante, a la hora de valorar los tendones, saber identificar e interpretar qué es lo que estamos viendo en la imagen ecográfica. Eso, junto con la exploración funcional, nos ayudará a entender en qué fase se encuentra ese tendón y cuál es el tratamiento óptimo para realizarlo. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los vídeos que te presentamos cada jueves. Y quédate hasta el final porque te hemos preparado un regalo que seguro que va a ayudarte. Así que sin más, empezamos. Vamos al lío. Ya sabéis que me gusta, antes de entrar en profundidad en la parte ecográfica e invasiva, hacer un pequeño y esquemático repaso anatómico para que nos queden claras las referencias y entender mejor por qué las estructuras que os proponemos y de las que os hablamos son estructuras susceptibles de verse comprometidas, de alterar su estructura, su arquitectura y de dar problemas a la hora de recuperarse. Bueno, esto que veis aquí es un dibujo muy esquemático del transcurso, el discurso que sigue el tendón del tibial posterior. Ya sabéis que él se apoya sobre la tibia, sobre la cara medial en la parte posterior y luego emerge en forma de tendón, discurriendo muy cerquita del maleolo medial hasta que proyecta su tendón hacia la cara interna del pie, tomando una inserción en forma de abanico, como veis, que abraza tanto al escafoides en su base como a la cuña medial, intermedia, lateral, ya las bases del segundo, tercer y cuarto meta. O sea, fijaros la inserción tan amplia que tiene el tendón del tibial posterior. Atendiendo a su inserción y al discurso del tendón diréis, wow, ¿y cómo hace este tendón para protegerse un poco de los gestos repetitivos respecto al hueso y a la tensión a la que se ve sometido en los gestos de inversión forzada? Pues sí, este tendón anatómicamente tiene una arquitectura que lo protege de la fricción repetida y de la tensión a la que se ve sometido. Ese refuerzo anatómico, de forma natural, ha creado una especie de doble vaina. Así que el tendón del tibial posterior, al igual que todos los tendones que encontramos en el pie, tienen una pequeña vaina que los recubre y los protege. Esto que os he señalado por aquí en verde es la vaina externa que recubre al tendón del tibial posterior, que es este que viene por aquí. Fijaros, si lo veis bien, el tendón se introduce y la vaina lo recubre por fuera, protegiéndolo de la zona de máxima fricción, que es aquella en la que el tendón pasa a nivel retromaleolar, entrando directamente en contacto con el hueso. La forma que tiene el tendón del tibial posterior de protegerse de esa fuerza de cizalla es creando una vaina externa. En condiciones normales no ocurre nada y es un tendón que absorbe perfectamente las cargas, las distribuye de forma eficiente, pero en algunos casos, y sobre todo en pacientes que presentan un valgo exagerado o un pie plano, ¿qué es lo que le ocurre al tibial posterior? Pues que va a tener más tensión, va a estar sufriendo un poquito más y ese tendón se va a someter a fuerzas extremas que en ocasiones el cuerpo no es capaz de tolerar de forma eficiente. Por eso muchas veces, y sobre todo en pacientes que tienen pie planos, valgos, y que son deportistas y que están sometidos a esfuerzos repetitivos, pues se adaptan o se tienen algunas medidas en las que se intenta revertir un poquito ese arco plantar y que el pie no caiga tan hacia valgo para que el tendón del tibial posterior no sufra en exceso. Pero en casos así, como el que estáis viendo en la imagen, pues entenderéis que es más probable que se den casos de tenosinovitis. Al final, la tenosinovitis es una de las entidades que nos podemos encontrar en el tibial posterior, pero la tenosinovitis en concreto es esa inflamación de esa doble vaina en la que el tendón del tibial posterior, el primero que nombrábamos, y la vaina que lo recubre, que en condiciones normales tendría que ir totalmente pegadita al tendón, pues debido a las adaptaciones que ésta intenta generar por la fricción repetida, lo que hace es que se genera un exceso de líquido entre esta primera vaina del tendón y la segunda. Así que en vez de encontrarse totalmente solapados, aparece una distancia entre el primer tendón y la vaina del mismo que se acaba ocupando por líquido sinovial. Ese líquido genera presión y acaba provocando o alterando la respuesta de los nociceptores, generando en algunas ocasiones o desencadenando una respuesta de dolor. Lo que nos encontraríamos en una tenosinovitis del tibial posterior sería una imagen parecida a esta.
Aquí vemos muy bien el tendón del tibial posterior y su vaina externa, que sería esta que vemos por aquí. Lo que se dibuja entre la primera y la segunda vaina es ese exceso de líquido sinovial. En condiciones normales, ya después os lo enseñaré, en condiciones normales esa doble vaina se va a ver totalmente solapada con el tendón del tibial posterior y no vamos a ver esta separación tan evidente que estamos viendo ahora mismo. Así que, ¿qué es lo que hacemos cuando acude un paciente en el que ya han fracasado las medidas conservadoras? Se le han puesto órtesis para intentar corregir ese valgo o esa pronación excesiva del pie, ese pie plano, ya se han intentado pautar ejercicios específicos para mejorar la estabilidad y la función de toda la región medial y en general del pie, y el paciente sigue con dolor, sigue con molestias, no puede entrenar, no puede saltar. Cuando se pone determinados calzados tiene dolor. ¿Qué hacemos ahí? Ahí tenemos que ofrecer una solución eficiente. Nos podemos obcecar y decir, no, yo es que no quiero utilizar invasiva. Ya, pero es que si tu paciente tiene una tenosinovitis como esta que te estoy enseñando aquí y es recurrente, es decir, tú aplicas estrategias activas e intentas corregir y mejorar la función, adaptar el tejido y consigues siempre mejorar en un porcentaje muy bajito, si quieres aumentar ese porcentaje de mejora, vas a tener que utilizar otro tipo de herramientas. No te obceques únicamente en el ejercicio. Puedes hacer un tratamiento mucho más completo si introduces estrategias que ayuden a mejorar ese exceso de líquido sinovial que no deja de generarse por culpa del roce repetitivo y la inflamación persistente que por la anatomía de la persona se está generando. Ya sabemos que la electrolisis va a inducir una inflamación controlada y nos va a ayudar a acelerar los procesos de reparación. ¿Está indicada en todos los casos? Tendréis que analizar y valorar a vuestro paciente, ver si ya se han probado otras medidas conservadoras y estas han fracasado o están funcionando bien. ¿Que la persona funciona y conseguimos sacarla adelante solo con estrategias activas? Súper, pero yo os estoy hablando de aquellos casos rebeldes en los que intentamos hacer de todo y la persona se está gastando la pasta en consulta y no estamos obteniendo resultados. Lo único que vais a conseguir es que el paciente se vaya a buscar otro fisio. Así que esta medida que os propongo puede ser muy útil para esos casos rebeldes y complejos en los que otras medidas conservadoras han fracasado y queremos estimular el tejido, provocar un input potente y que se empiecen a dar otro tipo de cambios que aceleren el proceso de recuperación. No vamos a hablar de parámetros, ya os lo he dicho, de esto os hablaremos más adelante, pero sí que quiero que aprendas a hacer un abordaje invasivo de forma eficiente, efectiva y responsable, tanto con el paciente como con la técnica y atendiendo a cuáles son las referencias que tienes que tener en cuenta, cómo se hace la entrada de la aguja, qué tipo de abordaje deberías hacer. Así que lo primero de todo es que una vez tú ya has hecho tu valoración funcional y ecográfica, vas a colocar el pie del paciente en una ligera rotación externa apoyado en una pequeña almohada o toalla, como tú quieras, para poner en cierta tensión al tendón. Localiza a través de la palpación el maleolo medial y una vez en este punto, lo que vas a hacer es un barrido. Yo recomiendo que el tendón del tibial posterior, cuando lo vayamos a objetivar, iniciemos la exploración en un corte transversal, porque si estamos hablando de que suponemos en este caso que el paciente presenta una tenosinovitis, la veremos de forma evidente en el corte transversal. En el corte longitudinal también, pero la forma más rápida y objetiva de verlo va a ser en el corte transversal. Aquí lo estamos viendo súper bien, por eso os decía antes, esperados que ahora os voy a enseñar cómo se ve el tendón del tibial posterior en condiciones normales. Así es como se ve la normalidad. Vemos la primera vaina del tendón, que es esta de aquí, y la envuelta externa, que es esa vaina que lo recubre. En condiciones de normalidad vamos a ver una pequeña cantidad de líquido sinovial entre la primera vaina y la segunda. Así sí veis la diferencia, ¿no? Este es un caso patológico y así es como se vería en condiciones normales. Imaginemos que nuestro paciente presenta una tenosinovitis del tibial posterior donde encontramos una región anecoica amplia a este nivel y también una región anecoica y amplia en la interfase profunda, que es un escenario común que seguro que en algún momento os lo habéis encontrado en consulta. ¿Qué haríamos aquí entonces? Una vez hemos localizado el tendón y la región objetivo, la zona diana a tratar, mi consejo es que hagáis el abordaje en un corte transversal. Colocad la estructura de referencia, que en este caso es el tendón, en el centro de la imagen y hacer un abordaje en el que el paciente apenas tenga dolor, no sienta limitación, entréis poquito a poco con vuestra aguja y
y tratéis parte de esa interfase superficial del tendón. El abordaje en eje corto os lo voy a enseñar en este vídeo para que entendáis que en el caso de que tuvierais una tenosinovitis localizada solo en esta región, no haría falta entrar en eje largo, simplemente colocaréis la puntita de vuestra aguja en la zona donde se encontrará la tenosinovitis y aplicaríais la corriente. Pero es cierto que la mayoría de los escenarios que os vais a encontrar, la tenosinovitis va a estar más presente o bien en la interfase profunda del tendón o recubriendo tanto la interfase superficial como la profunda. Si es así, tendréis que entrar en eje largo, como estáis viendo en la imagen, intentando proyectar vuestra aguja a toda esa, en este caso os lo voy a enseñar en la interfase profunda, abrazando el espacio que queda entre la vaina principal del tendón y su vaina externa. Entramos poquito a poco, pensad que es una zona que puede ser un poquito desagradable al entrar con la aguja, ir preguntándole al paciente, ir despacio y una vez tengáis vuestra aguja colocada, únicamente habría que colocar los parámetros. Que lo que os digo es que ya sabréis aplicarlos, ya sabréis cuáles son las indicaciones para tratar bien una tenosinovitis, una tendinosis, una entesopatía, ¿vale? Eso más adelante, eso requiere más tiempo de aprendizaje, pero bueno, aquí ya tenéis una parte clave que es el cómo entro, cómo coloco mi aguja en el punto objetivo. Si me encuentro con una tenosinovitis muy localizada, ¿qué es lo que hago? Pues ya lo sabes, entras en eje corto directamente a la zona de la lesión. Si es una zona más amplia, entras en eje largo. Ahora imagínate que tu paciente presenta tenosinovitis también en la interfase superficial. Puedes introducir una aguja en la interfase profunda, como hemos hecho aquí, y otra en eje largo en la interfase superficial. Y a esas dos les colocarías un pulpo con la corriente indicada. Y esta es una forma de tratar esos casos complejos que no acaban de recuperarse y provocar un estímulo lo suficientemente potente en el tejido como para que este, junto con tus medidas analgésicas extra que quieras añadir, que me da igual las que sean, y el ejercicio, devuelvas de una forma más eficiente a la normalidad al tendón. Así que espero que os haya ayudado, os haya servido y empecéis a ponerlo en práctica en consulta. Bueno, chicas, chicos, espero que os haya servido, que os haya ayudado y que entendáis un poquito mejor cómo se hace el abordaje invasivo en el tendón del tibial posterior, en los casos en los que sí está indicado este abordaje, que os haya quedado un poco más clara la anatomía, el mecanismo lesional y que podáis empezar a ponerlo en práctica en consulta. Como os hemos dicho al principio del vídeo, os hemos preparado este manual que podéis descargarlo en el enlace que os hemos dejado en la descripción del vídeo. Esperamos que os sirva y os ayude. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!